Entonces, buenos días muchachos, un placer verlos nuevamente en esta sesión. Lo que vamos a hacer entonces para esta ocasión es revisar lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje, según el cronograma, nos dice, excuse me, la guía de aprendizaje nos dice que hoy y el día de mañana que nos corresponde con un foro de shopping. Para esto vamos a trabajar el día de hoy y el día de mañana a las 11 de la mañana en una actividad que se propone sea entregada hasta el día 7 de noviembre, ¿cierto? Pero que valga recordar que tenemos plazo hasta el 21 de noviembre para entregar esta actividad junto con las demás, es decir, el examen, un taller de actividades cotidianas, una rutina diaria, pues, pero del trabajador y una videopresentación. Entonces, estas son las 4 actividades que vamos a entregar. Como lo habíamos mencionado, vamos a referirnos al foro shopping. Así que la guía de aprendizaje nos dice, la presente actividad corresponde a un espacio colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos en inglés, etc. Para el desarrollo de la evidencia se recalca debe ser 100% en inglés y debe participar en el foro al Shopping Day a partir de los aspectos de información sobre lugares y productos de manera argumentativa y creativa respondiendo a las siguientes intervenciones. Primero, en la primera intervención debe ser preguntas que se presentan. ¿Cuáles preguntas? Ahorita las miramos. Y a partir de sus respuestas desarrollar su composición escrita e ir distinguiendo qué vocabulario y expresiones necesita. O sea, piense de manera ordenada, organice y si es necesario haga un borrador y compártalo a su instructor, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué preguntas vamos a responder? Vamos a responder qué necesitamos para preparar una deliciosa comida, en dónde vamos a comprar los ingredientes, preguntémosle al vendedor si hay 5 productos que queremos comprar, opinión acerca del mismo, preguntando los precios. Y finalmente, preguntemos cómo vamos a pagar. Bien, vamos a mencionar cómo vamos a pagar. Así que en una composición que valga decir, esta es la parte importante, que tiene que tener entre 200 y 400 palabras, no 100, no 20, no 80, no 150, 200, de 200 a 400 palabras. Vamos a mencionar esto. Vamos a hacer un escrito en el que respondamos qué necesitamos para preparar una comida, dónde vamos a comprar los ingredientes, cómo vamos a pagar nuestra compra y vamos a interactuar con nuestro vendedor sobre estos productos que vamos a comprar, ¿vale? 200 a 400 palabras, no menos, no más, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer en el foro. Una vez terminemos eso, vamos a hablar con uno de nuestros compañeros y le vamos a preguntar dónde vas de compras, cuál es tu tienda favorita, te gusta cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y note que algo que yo he visto en evidencias previas en otros niveles, en otros meses, es que a veces me ponen la receta. Necesitamos la receta. Si usted la quiere poner, chévere, pero no es la prioridad que usted nos escriba la receta de cómo hacer, por ejemplo, pasta con albóndigas o que nos diga cómo hacer, no sé, a ver, una hamburguesa, cómo hacer unas enchiladas. Chévere que nos lo diga, pero no es la prioridad, ¿cierto? Porque la prioridad es responder a esto. La pregunta es, ¿dónde vamos a entregar esta información, ¿cierto? Ya Sayuna ya funciona, ¿cierto? Y dentro de Sayuna, cuando ingresamos nuestras credenciales, abrimos nuestro curso que sería en inglés nivel 3, ¿cierto? Y dentro de nivel 3, en la parte que nos dice, bueno, ¿qué vamos a necesitar primero? El componente formativo. En componente formativo, en esta versión que nos dice a Shopping Day, un día de compras, cuando abrimos este formato, ¿cierto? Este recurso educativo, más bien, aquí vamos a encontrar mucha información que nos va a ser útil para desarrollar esta evidencia. Entonces, vamos a hablar sobre sustantivos, sustantivos plurales y singulares. Vamos a aprender sobre sustantivos contables e incontables, sustantivos regulares y irregulares, y esto lo vamos a encontrar entonces en el componente formativo
llamado Ayuna. Nuevamente, esta es nuestra plataforma en Ayuna. El recap de este pedazo. Dentro de Sayuna abrimos nuestro nivel 3 y dentro de nuestro nivel 3, en la parte que dice actividades de aprendizaje, componente formativo a Shopping Day, aquí vamos a encontrar la información que nos puede ser útil para desarrollar esta evidencia que es nuestro foro. Entonces aquí hay muchas cositas que nos pueden ser de utilidad. ¿Listo? Una vez sabemos qué podemos utilizar, ahora sí la pregunta es ¿dónde vamos a participar? Bueno, ahí mismo en Sayuna, en actividades Let's Go Shopping. Ahí en el foro Let's Go Shopping ya están todas respondidas todas las opciones. Esto ya está respondido para todas las personas que respondieron hasta hace media hora. Le vamos a dar aquí a añadir un nuevo tema de debate y aquí vamos a participar. ¿Listo? Como decíamos hace ratico en la guía de aprendizaje nos dice, nos plantea que vamos a hacer una intervención entre 200 y 400 palabras en la que respondamos qué necesitamos para preparar una comida, dónde vamos a comprar los ingredientes, vamos a interactuar con nuestro vendedor y vamos a decir cómo. Nuevamente, lo que le decía hace un ratico, no es camisa de fuerza que usted mencione una receta de cocina, porque no aquí todo el mundo sabe cocinar y entiendo eso, sino es responder a eso. O sea, si usted quiere decir cómo hace una hamburguesa, genial, chévere, cómo hace unas unas salchipapas, chévere, pero no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es que usted responda estas 4 preguntas entre 200 y 400 palabras, ¿vale? Eso es lo que nos plantea la guía para entre el 7 de noviembre, propuesta hasta el 7 de noviembre, pero usted va a tener hasta el 21 de noviembre para entregar no solamente el foro, sino el resto de actividades, es decir, el examen, la videopresentación y la rutina diaria del trabajador, no de usted como estudiante, sino como trabajador, ¿vale? Esto nos plantea la guía de aprendizaje. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo mostrado cómo funciona Sayuna, que ya está 100% funcional, ¿cierto? Voy a mostrarle un ejemplo de cómo hacer esta actividad. Por ejemplo, este es un ejemplo. Yo lo hice de esta manera, pero usted no necesariamente tiene que hacerlo así. Ya usted será autónomo en su decisión de cómo hacer su intervención. Por ejemplo, yo quise responder las preguntas y dice, bueno, no soy cocinero, de hecho odio cocinar, no es mi plato fuerte, no es mi fortaleza, it's not my cup of tea, pero supongo que con el fin de preparar una de ingredientes de buena calidad, conocimiento, experiencia y pasión. Bueno, ¿qué necesitas para comprar ingredientes? Bueno, ahí hay una explicación. Pregúntale al vendedor pregúntale al vendedor sobre 5 ítems y diga cómo va a pagar. Bueno, entonces hay una interacción. Un diálogo, usted recordará que para hacer diálogos uno utiliza el dash, el guioncito este, para hacer mención de que primero habla uno, luego habla otro, luego uno, luego el dos, luego el uno, luego el dos, ¿cierto? Bueno, le pregunto, ¿tiene esta cantidad? ¿Cierto? Y le digo, y de paso, ¿cuánto cuesta todo? Y él me dice, ok, no vendemos esto y los precios de estas cantidades son esto en pesos colombianos, porque usted puede decir, no, es que estoy en Europa y lo vendo en euros, o no, es que estoy viviendo ahorita en Estados Unidos, entonces lo vendo en dólares, o no, es que no sé, sabemos que nuestra población no necesariamente está viviendo en Colombia, puede ser que, no sé, usted sea colombiano y vive en Perú, entonces, bueno, es en soles, lo adaptará en función de la necesidad. En fin, entonces, esa es una intervención, un ejemplo de intervención de cómo usted podría desarrollar su actividad, ¿cierto? Entonces, al momento de pagar, le dice, bueno, yo le digo, no, yo voy a pagar en cash, en efectivo, ¿listo? Entonces, para hacer esta actividad, para desarrollar esta evidencia, que este es un ejemplo ya, y ya sabe por dónde subirla, y ya sabe dónde está el material en Sayuna que le puede ser de utilidad para esto, ya sabe cómo, pues, qué requerimientos tiene, que va a utilizar. Pues la pregunta ahora es,
ver vocabulario, cositas, información gramatical que nos puedan ser útiles para desarrollar. O sea, ya sabemos qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero no sabemos qué necesitamos, qué insumos podemos utilizar. Aquí es donde viene la parte de los insumos. Para esto vamos a primero mirar qué es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Sí? ¿Y para qué lo estamos estudiando? La pregunta del millón. De rasgos, a grandes rasgos, un sustantivo pueden ser personas, por ejemplo, el tío, el abuelo, el estudiante, el arquitecto, la ingeniera, etcétera, en versión singular plural, ¿cierto? Femenino o masculino casi que no es relevante, casi, ¿cierto? Porque arquitecto o arquitecta va a ser architect, el contexto me va a decir si es hombre o mujer, así que, sí. Pueden ser, bueno, también incluido Daniel, Alejandra, Cristina, Yolanda, etcétera. Pueden ser lugares, por ejemplo, el, el parque, el estadio, la casa, etcétera, ¿cierto? Pueden ser animales, el perro, el gato, el misiringato. Pueden ser objetos, ¿sí? El rato, el mouse, la cámara fotográfica, la puerta. Y en su gran mayoría, no todos, pueden verse en singular o plural, ¿sí? ¿Por qué entonces estamos mencionando sustantivos? Porque dentro del elemento objetos, cosas, pues están los alimentos. Y los necesitamos para desarrollar esta evidencia. ¿Sí? Algunos alimentos pueden pluralizarse, otros no. ¿Sí? Ahí es donde le decía, en su gran mayoría pueden ser singulares y plurales. En su gran mayoría. No todos, pero en fin. Ahora que si queremos ser un poco más específicos, detallados de qué es un sustantivo, pues bueno, efectivamente vamos a hacerlo. Decíamos que pueden ser cosas, bueno, ya vimos ejemplos de cosas. Pueden ser personas, bueno, ya vimos ejemplos de personas. Y aquí voy a detenerme un ratito, porque las personas, como usted sabrá, las personas tienen nombres y apellidos y a veces esos nombres y apellidos pueden variar en un idioma, sobre todo con la parte de las mayúsculas. Y es por eso que en muchas ocasiones, si no es el caso suyo particular, es el caso de alguno de sus compañeros probablemente, siempre le estoy molestando diciéndole cuidado con la puntuación o utilice letras mayúsculas para esta palabra o esta serie de palabras o para nombres propios. Y le voy a mencionar el por qué. Por ejemplo, bacon es un objeto, ¿cierto? Ahorita les digo la traducción, pero de pronto Bacon, usted lo conoce porque ha escuchado de un actor que se llama Kevin Bacon, o de pronto se acuerda del filósofo de Francis Bacon, ¿cierto? Pero Bacon con mayúscula, porque con minúscula es el tocino. Ah, posiblemente si usted se acuerde de un expresidente que inclusive está en Los Simpsons sale, que fue el de las Torres Gemelas y también el padre de este personaje que estuvo en la presidencia cuando se dio la caída del muro de Berlín, cuando estuvo con Gorbachev de Estados Unidos, que se llama George Bush, porque hay dos George Bush, ¿no? George Bush padre y George Bush hijo, ambos fueron presidentes de Estados Unidos, uno por 2 periodos, uno por un periodo de tiempo, y uno dice Bush, bueno, ese es el apellido del personaje, es arbusto. Entonces ahí está otro cuento. Y no aplica solamente para personas, también aplica para lugares. Y decíamos que lugares pueden ser, por ejemplo, el parque, el estadio, etcétera, ¿sí? Pero también pueden ser lugares más amplios, como la ciudad o el país X, ¿sí? Y este es el ejemplo. Por ejemplo, Turquía, si lo utilizamos con T mayúscula, es el país de Turquía, es evidente. Pero Turkey con minúscula es otra cosa, porque Turkey es el pavo. En Word Reference, el diccionario recomendado, ahí está la traducción, pavo. Otro más, China, usted sabe que es la China, ¿cierto? El país de China, por eso dice Made in China muchos de los productos, ítems, vajillas, por ejemplo, que usted tiene en su casa. Porque sí, China significa China, el país de China, con mayúscula, porque China con minúscula
es, no me lo invento yo, es la porcelana como sustantivo y es más, puede ser el material de que está hecho algo, el material de porcelana. Así que nuevamente no me lo invento yo, pueden ser objetos, pueden ser lugares así, por eso es tan importante utilizar mayúsculas dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente. Bien, pueden ser animales, ya vimos algunos ejemplos, pueden ser lugares, ya vimos algunos ejemplos, pueden ser cualidades, por ejemplo, la suavidad, ¿cierto? La felicidad, ¿cierto? Son bien de ser de cualidades. Ideas, normalmente, normalmente, no siempre, normalmente las ideas, que son composiciones, creaciones mentales, intangibles, normalmente no se pueden contar, normalmente. No es que diga siempre, pero normalmente. Por ejemplo, ¿cómo cuenta la democracia? 5 democracias. Bueno, el ejemplo en español puede ser válido. La paz. ¿Cómo puede contar la paz? Hay 7 paces en el Medio Oriente. Está raro, ¿cierto? Es que hoy me levanté con ganas de hacer 7 me hicieron con las que no me caían bien en la universidad. Justicias. ¿Se puede? O por ejemplo, a ver, otro ejemplo de una idea. Felicidad. Hoy me levanté con 7 felicidades y estoy re alegre porque tengo siete felicidades para estar feliz. Ah, no cuadra, ¿cierto? Normalmente las ideas, creaciones mentales, no se pueden pluralizar normalmente, ¿sí? ¿Y qué más puede ser entonces un sustantivo? Un sustantivo puede gramaticalmente provenir de un verbo. Es decir, en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones podemos tener un verbo y al verbo, al aumentarle ing, la terminación ing que usted miró en nivel 2 creo que fue con presente continuo, usted crea el ando, endo, yendo. Sí, pero en otras ocasiones, ¿cómo así? Miramos con detalle. Por ejemplo, live es vivir, L-I-V-E, ¿cierto? Si usted la modifica y le dice living, estaría diciendo viviendo, ¿cierto? We are living in Colombia. Estábamos viviendo en Colombia. Pero living, cuando usted la modifica, le aumenta ing con sus variaciones de presente simple, de presente continuo, perdón, las mismas, no necesariamente crea el verbo. Sí, el verbo sí es, pero también significa, por ejemplo, el sustantivo como un ganarse la vida o un vivir, ¿cierto? O un Y en algunas series de comedia, cuando dicen que a alguien no le gusta su trabajo, o siempre sale la expresión it's a living. Es una manera de ganarse la vida, es un trabajo. ¿Sí? Otro ejemplo, usted dirá, write es escribir. Sí, es escribir. O sea que writing es escribiendo. Sí, perfecto. Mariana is writing a letter. Mariana está escribiendo una carta. Supongamos que vivimos en el siglo XVII. Ok, esto es cierto, pero es que writing también significa la caligrafía. Y no me lo invento yo, ahí está. Otro ejemplo. Reading. Ah, sí. He's reading a novel. Él está leyendo una novela. Perfecto, porque en reading significa leyendo, en presente continuo. Y en pasado continuo y en futuro continuo también. En todos los tiempos continuos. Pero, reading, al aumentar el ing al verbo read, puede también significar otra cosa. Puede significar la lectura, la interpretación. Porque hay verbos que, bueno, hay palabras que dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Y el último ejemplo, usted sabe que dance es bailar, dancing significaría bailando, we are dancing, estamos bailando, perfecto. Pero en otro contexto, dance significa el baile. Y como adjetivo también significa otra cosa, ¿cierto? Danzante. Entonces, mire que un verbo, al aumentarle ing, puede modificarse y crearse con ello un sustantivo. Ya sabemos a grandes rasgos qué es un sustantivo. Ya sabemos a grandes rasgos. Así que un sustantivo, entonces, un recorderis es un objeto, una persona, un animal, un lugar, una cualidad, una idea o puede también provenir de un verbo. Todo eso puede ser un sustantivo y en su gran mayoría, no todos,
pueden ser pluralizables. Casa, casas, perro, perros, país, países, ¿sí? Y aparte de eso, todos ellos escritos. Por ejemplo, un gato. Bueno, ¿se entiende que es un gato? Claro que sí, es bastante evidente. Pero otra cosa es decir un gato grande, un gato persa, un gato amarillo, un gato dorado, ¿cierto? Persona, bueno, un arquitecto. Bueno, ¿un arquitecto se puede describir al arquitecto? Sí, un arquitecto inteligente, un arquitecto dedicado, un arquitecto prepotente, un arquitecto cortés, ¿cierto? Adjetivos de personas. Podemos describir, por ejemplo, una idea, sí, por ejemplo, una democracia participativa, una democracia paquidérmica, una democracia inteligente, una democracia participativa, ¿cierto? Entonces, mire que todos los sustantivos pueden ser objetos de ser descritos y por tanto normalmente vienen con artículos. Una, democracia, el país, nuestras chaquetas, ¿cierto? Un determinador. O pueden incluir números, ¿no? Si, cuando es pluralizable, obviamente. Por ejemplo, 7 cámaras, ¿cierto? 7 cámaras fotográficas. 5 computadores, ¿sí? No pluralizables. Así que todo eso es un sustantivo. ¿Para qué lo revisamos? ¿Sí? Pregunta del millón. Porque los sustantivos son, los alimentos más bien, hacen parte del grupo grande que se llaman sustantivos. Y como esto es de recorderis, lo que vamos a hacer, bueno, es de práctica más bien, vamos a hacer un juego, un Kahoot, en el que vamos a tener una frase, por ejemplo, let's go to the beach, y dentro de esa frase vamos a escoger el o los sustantivos que se incluyan dentro de esa frase, ¿vale? Vamos a hacerlo, a ver, ¿dónde estás? Vamos a hacerlo aquí. Son solamente 14 preguntas, así que esto lo hacemos rápido. El chat, aquí estás, chat. Uh-huh. Okay, I'll start in 10 seconds. Empiezo en 10 segundos, ¿vale? In 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, and let's go. Vamos a escoger el o los sustantivos, ¿vale? Puede ser que haya más de un solo sustantivo. Remember to eat healthy food. Recuerde comer comida saludable. ¿Cuál será el sustantivo? Es la característica. Healthy es el adjetivo, el cualificador de los alimentos. Recordemos que un sustantivo es lo que estamos buscando acá y un sustantivo pueden ser objetos, animales, cosas, personas, etc. ¿Vale? Así que listo. Así que en el juego debemos escoger solamente sustantivos. Remember es el verbo, eat es el verbo, healthy es el sustantivo y to es la preposición, ¿vale? Recordemos que debemos escoger solamente verbos, ¿vale?
Vamos con la siguiente. Dad bakes cake for the party. Papá hornea el pastel para la fiesta. I'm pretty sure that is correct. Efectivamente, pero de todas esas opciones que son correctas, ¿cuál es la más completa, la que abarca más información? La que abarca más información es papá, un papá, tres papás. Pastel, un pastel, cinco pasteles. Fiesta, una fiesta, siete fiestas, ¿cierto? Recordemos que una manera de saber que estamos enfrente de un sustantivo es saber si lo podemos pluralizar. La otra manera es, que es más acertada, es saber si lo podemos describir. Un papá alto, un hombre alto, pues, un pastel delicioso, una fiesta. The farmer milks the cows every morning. El granjero ordeña las vacas cada mañana. Good. Un granjero, siete granjeros, una vaca, siete vacas, una mañana, las mañanas, como el comercial, ¿no? Todas las mañanas al salir el sol. Megan, Megan y Tara son gemelas. Gemelas efectivamente lo es, pero más completa es decir que también son Megan y Tara. Recordemos que un sustantivo, vamos a hacerlo, ¿dónde estás? Aquí. Recordemos que dentro de los sustantivos podemos hablar de personas. Las personas pueden ser en su versión genérica, arquitecto, abogada, desarrollador web, papá, mamá, tío, mucho más específicas como por el nombre. Pedrito Pérez, porque también son sustantivos. Que después decimos que son sujetos, pues sí, porque un sujeto hace parte de los sustantivos, ¿no? Entonces, let's go to the beach. Go es el verbo. Recordemos que para el ejercicio debemos escoger solamente sustantivos. No podemos decir un ires, un ir, dos ires, siete ires. No cuadra, ¿cierto? Cows live on a farm. Las vaquitas viven en una granja. Good. Mitch turns on the computer during class. Mitch enciende el computador durante las clases. Durante la clase, de hecho. Peeling an apple is tricky. Pelar una manzana es complejo, tiene su complicación. Good. There are seven continents on Earth. Hay siete continentes en la Tierra. Continente, un continente, siete continentes. Perfecto. Pero Tierra, ¿cierto? Una Tierra, dos tierras. Supongamos que pues, el planeta Tierra no sea el único en un universo paralelo, suponiendo que hayan universos paralelos, ¿no? The squirrels run up the tree. Las ardillas suben el árbol. Ujú. Children love to jump on the trampoline. Estar en el trampolín. Jump, saltar. Un saltar, tres saltares, cinco saltares. No se puede pluralizar, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que no es un sustantivo. Y tampoco podemos describirlo. Un saltar amarillo. Ah, no cuadra, ¿cierto? The sky is blue. El cielo es azul.
Blue es un color, los colores son características o adjetivos, que es lo mismo, ¿no? Podemos decir, a ver, todo lo que tenga que ver con colores son adjetivos, Pero ¿vale? no podemos decir azules. Teacher, excuse me. En español, los Sí. adjetivos se pluralizan en español, ¿sí? En inglés, los adjetivos no se... Una carta amarilla, a yellow letter, o 7 cartas amarillas, 7 yellow letters. En este caso, solamente, pues inglés tiene esa particularidad, ¿no? Inglés pues no pluraliza los adjetivos y esa es otra manera de verlo, ¿sí? Particulares del idioma, particularidades de los idiomas. Pero, ¿qué? Pero un adjetivo, un color, si dimos esas cuestiones, por eso, pero un adjetivo siempre es un color siempre es un adjetivo, ¿vale? Bueno, sigamos. Scientists use microscopes. Los científicos utilizan microscopios. Good. Última. The teacher helps students. Ok, al final del ejercicio ya hemos revisado las preguntas, no hay necesidad de ver el podium porque pues bueno, ya respondimos las preguntas, pero felicitaciones, gracias por participar. Bueno, una manera que estoy pensando sobre el color, porque necesito, a veces me pongo a pensar en ese tipo de cosas. ¿Cómo decimos, por ejemplo, un azul amarillo? ¿Cierto? El azul suponemos que es el sustantivo, pero ¿cómo podemos decir que un azul es amarillo? O un azul es grande, es costoso. Un azul cálido. Es que en español es diferente, pero en inglés es otro cuento. Sí, sí, ahí estoy pensando precisamente eso, o sea, ¿cómo podemos describir una descripción, ¿cierto? O sea, podemos agregar más descripciones, por ejemplo, decir una baldosa de color azul cándido, ahí tiene mucho sentido. O una pared de azul turquesa, color azul turquesa, en este caso dos adjetivos, ¿cierto? Un azul oscuro, azul claro, tiene mucho sentido porque estamos incluyendo, estamos agregando dos características, pero esas dos características se unen para describir algo diferente. Una pared, un centro comercial, un hombre, un ladrillo, ¿cierto? Pero se necesita un poquito más de contexto. Ahí, como usted me dice, un azul cándido, sí, pero ese azul cándido se expresa, se describe para algo más, para el cielo, para una rosa, para no sé, un celular, me invento, ¿sí? Entonces, digamos, faltaría como más contexto, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué era? Ah, sí, sustantivos. Ya sabemos que es un sustantivo. Ahora, estos sustantivos, decíamos que en su gran mayoría, no siempre, sobre todo con alimentos es la excepción, en su gran mayoría se pueden pluralizar, excepciones en ideas, como le decía, en muchas ideas, y en alimentos principalmente, no únicamente. Así que la pregunta es, ¿cómo pluralizamos cosas, alimentos, objetos, personas, ideas, cuando es posible, obviamente? Bueno, para pluralizar sustantivos, lo que vamos a hacer es algo parecido al español. En español, usted se acuerda que cuando decimos aumentamos la letra S a un sustantivo, lo pluralizamos. Amarillo, perdón, amigo, amigos, casa, casas, perro, perros, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hacemos esta realidad que aumentamos S en español, eso es lo mismo que vamos a hacer en inglés. Aumentamos la letra S en muchos casos para generar el sustantivo plural. Por ejemplo, car, cars, eh, door, doors, ¿cierto? Carro, carros, puerta, puertas.
Pero también en español tenemos que algunos sustantivos, para pluralizarlos, les aumentamos ES, ¿cierto? Computador, computadores, por ejemplo. Computador, computadores, el bus, los buses. A ver, ¿qué más? Celular, celulares, ¿cierto? Aumentamos ES para poder generar el sustantivo, ¿sí? En inglés vamos a hacer algo parecido. Si nosotros tenemos un sustantivo que termina en S, C, Z, X, H, S, H, U, O, vamos a aumentar ES al sustantivo para que pues, se pluralice. Y tiene mucho sentido, porque es que de vocal, estamos aumentando un sonido de vocal precisamente para que podamos entender de manera oral que efectivamente estamos hablando de algo plural, de más de uno, ¿sí? Por ejemplo, si decimos, basamos nuestra situación en la regla anterior y decimos un bus, a bus, ¿cierto? Y decimos que son 7 buses y solamente aumentamos ese, sería a bus, 3 bus, ¿cierto? Se pierde ese sonido, se pierde esa pluralización. Por eso necesitamos un sonido de vocal que nos permita más de uno, ¿sí? Por eso decimos bus, buses, terminado en S. Terminado en doble S, kiss, no podemos decir kiss, ¿cierto? Se pierde ese sonido de pluralización y suena muy raro. Así que aumentamos un sonido de vocal para que suene perfecto. Kiss, un beso, kisses, los besos. Ahora usted dirá, pero es que kiss es besar. Y la respuesta es sí, porque kiss es besar como verbo, porque kiss como sustantivo es el beso. Recuerde que hay palabras, ¿sí? Por ejemplo, el probar, el ejemplo que siempre pongo. El probar puede tener significados diferentes en contextos diferentes. Por ejemplo, probar de comer es una cosa, probar de probarse ropa es otra cosa, probar de intentar es otra. Y en inglés el significado para diferentes contextos va a ser diferente, ¿sí? Entonces, acá es lo mismo. Kiss es beso, pero también significa besar. Pero como estamos viendo sustantivos, nos vamos a enfocar en el beso, ¿vale? Otro ejemplo, Blitz termina en Z. No podemos decir Blitz, ¿cierto? Blitz es el bombardeo. Blitz, blitzes. Pensando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses estaban siendo bombardeados por la Luftwaffe de los alemanes, ¿no? La Fuerza Aérea Alemana. Vamos con otro. Terminado en X, tax, el impuesto. Taxes, los impuestos. Terminado en CH, peach, el durazno. Peaches, los duraznos, ¿cierto? Como ese que se llama peaches. O en SH, brush, cepillar. Ah, pero es que yo sé que brush es cepillar, pero sí, también significa cepillo, ¿cierto? Cepillo de dientes, cepillo de cabello, cepillo de zapatos, cepillo de la ropa, bueno, cualquier tipo de cepillo. El general, genérico. Brush. Y brushes, los cepillos, ¿sí? Puede significar cepillar, sí. Por ejemplo, I brush my teeth. Yo cepillo mis dientes. Mariana brushes her teeth. Mariana cepilla sus dientes. ¿De quién? De ella. Sí. Pero como estamos viendo sustantivo, el sustantivo, ¿no? El cepillo. Y terminado en no, hay varias excepciones, pero hay varias palabras con no. Hero, heroes. El héroe, los héroes. ¿Vale? Segundo caso. Tercer caso. Muy parecido al presente simple, si usted se pone a pensar, ¿cierto? Porque esto es muy parecido al presente simple, en donde aumentamos S y ES a los verbos cuando las actividades están siendo desarrolladas por Felipito, Catalina o la hormiguita, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, el verbo termina en Y y antes hay una consonante F, R, N, J, D, etc. La Y cambia por IES. Cachorro, pupi. Los cachorros, pupis. Fly. Ah, es que fly es volar. Sí, pero fly también significa mosca. Fly la mosca, flies las moscas. Depende del contexto, ¿no? Tercer caso. Hasta aquí es muy parecido a presente simple si usted se pone a pensar, porque aumentamos S, y S. Es prácticamente lo que significa
Lo que significa que si usted es bueno en presente simple, sustantivos va a ser breve. O viceversa, si usted entiende bien el manejo de los sustantivos, el manejo de presente simple va a ser breve. Breve de toda brevedad. Bien. Pero aquí viene Cristo a padecer, dice la expresión popular. Vamos a agregar más cositas. Si nuestro sustantivo termina en F o en FE, esa terminación va a cambiar por S, para decir que son varios. Por ejemplo, esposa, wife, la del matrimonio, ¿no? Wives, las esposas, porque hay esposa de los grilletes, ¿no? Estoy haciendo referencia a la esposa del matrimonio. O wolf, el lobo, wolves, los lobos, ¿sí? Excepciones, porque hay excepciones. Esta parte es la parte de dolor de cabeza. Hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? Cuando nosotros tenemos sustantivos que tienen una vocal repetida, una al ladito de la otra, la terminación F o FE es irrelevante. Solamente aumentamos la letra S. Por ejemplo, roof, el techo, ¿cierto? Uno diría roof tiene doble, pues termina en F, ergo debería decir roofs, ¿cierto? En un primer momento sí, pero como tiene una vocal repetida, lo que hacemos es ignorar esta idea y solamente aumentar la S. Sheriff, ejemplo siguiente. Por lo tanto, deberíamos decir que debería ser sheriffs, ¿cierto? En un primer momento sí, pero como la consonante está repetida, la F está repetida, vamos a ignorar esta idea y vamos a aumentar solamente la S. El alguacil, ¿no? Por ejemplo. Quinta, penúltima particularidad. Esta es sencilla. En muchas ocasiones, los sustantivos no se pueden ver en versión singular porque no son compatibles, no son válidos, no son coherentes. Por ejemplo, uno no dice la gafa, ¿cierto? A pesar de que uno lo escucha en las calles. No, no es las gafas, porque las gafas no se miden por montura, se miden por lente. Y como no somos cíclopes, pues tenemos dos ojitos, se ven en su versión plural. Otro, las tijeras, no es la tijera, ¿cierto? Porque las tijeras es patica 1 y patica 2. Uno inclusive prefiere decir el o el par de gafas. Porque nuevamente las tijeras, si usted le quita una patica, pues ya eso no sirve, ¿cierto? Pues no es la tijera. Otro ejemplo, los pantalones. Los pantalones no se miden por como prenda, sino por patica. Y como no tenemos una piernita, sino tenemos dositas, casos normales, pues entonces son los pantalones, ¿cierto? Por esa situación, ese tipo de casitos los vamos a tomar en cuenta como si fuesen plurales, no como si fuesen singulares en español. En inglés lo mismo. No pueden verse en su versión singular. Trousers, los pantalones en versión británica, no se pueden verse en su versión singular, solamente existen en su versión plural. O glasses, las gafas, lo que decía, no se pueden ver en su versión singular, porque si usted dice glass, eso es el vidrio o el vaso de vidrio, dependiendo del contexto. Porque glasses, las gafas, no tienen versión singular, ¿cierto? Bastante parecido al español. Y el último caso, ese es el de más dolor de cabeza. El último caso, el de mayor dolor de cabeza, es que hay sustantivos, lo bueno es que son poquitos, hay sustantivos que no siguen ninguna regla y que por tanto hay que memorizarlos. Porque para pluralizarse nos aumenta S, 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 VS o no se cambian. Bueno, no tienen ninguna regla. Son poquitos, por fortuna, y se debe a que su gran mayoría vienen de idiomas diferentes, porque recuerde que el idioma tiene influencias del latín, del francés, ¿de qué se llama esto?
de las raíces vikingas, también tiene influencia del celta, ¿cierto? Y así muchas cositas. Entonces, por eso es que a veces no tienen una regla establecida, por lo menos no tan fácil. Entonces, ejemplos de ellos, person, people, manes, sino men, woman, mujer, no sería womans, sino women, no sería food, el pie, foots, los pies ese, sino feet, no sería child, los childs, ¿cierto? El niño, los niños, sino child, children, por ejemplo. El mouse no es mouses, sino mouse, mice, el ratón, los ratones. Solo por dar un ejemplo, algunos ejemplos. Inclusive a veces ni siquiera cambia. One sheep, many sheep. Una ovejita, one deer, many deer. Un ciervo, varios ciervos, ¿cierto? Entonces, estos son, digamos, los de mayor dolor de cabeza, pero por fortuna no son muchos, pero sí hay que tenerlos como referencia. Son poquitos, pero sí hay que tenerlos como referencia, ¿vale? Eso es lo que tiene que ver con sustantivos plurales singulares. Y para mejor entendimiento de ello, pues vamos a hacer, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer juegos para sustantivos, ¿vale? Entonces, comparto el link de acceso de Quizzes para que practiquemos esta parte de singulares y plurales. Una vez lleguemos a las 53, empiezo, el link lo tienen ahí, pueden ingresar independientemente de si ha empezado el juego, o si quieren pueden copiar el pin del juego en la página joinmyquiz.com, ¿vale? I'm sorry, I had a little issue with my internet connection. Un pequeño lío con mi conexión a internet, lo siento. Pero ya estoy de vuelta y les voy a compartir nuevamente aquí en el chat el link del juego por si acaso, en caso hipotético de que se lo hayan perdido por algún motivo X, Y, Z, ¿vale? Ya va por allí. Listo. Entonces, cuando llegue al 53, ¿vale? Look at that, let's go. Break a leg. Rómpase una patica, como siempre.
Muy bien. Tenemos entonces la finalización del ejercicio. Vamos a mirar la precisión, 60% de precisión, ok. Miremos entonces las preguntas que estuvieron más difíciles. Muy bien, ordenado por precisión. Y hagámosla. Esta es una pregunta interesante, la voy a dejar al final porque esta es una pregunta muy importante que me abre pie al siguiente tema. Rapidito. Bien, monkey. Recordemos que cuando termina en Y y antes hay consonante, no vocal, consonante, entonces la Y cambia por IES. Pero si es vocal, ¿cierto? Entonces la regla no cambia, es decir, aumentamos solamente la letra S. ¿Por qué tiene sonido de vocal? En la versión sonido de vocal o sonido de consonante, ¿no? Monkey, monkeys. ¿Listo? Vamos con la siguiente. En este caso, knife. Sabemos que son cuchillos y sabemos que un cuchillo se llama knife, ¿cierto? Pero recordemos que cuando terminen F o FE, la terminación cambia por VES. Cuchillo, cuchillos. Knife, knives. Es la versión original, knife, termina en FE, por eso cambiamos por VES. Cuchillo, cuchillos. Siguiente. Entonces, este es uno de los irregulares. Estos de los que tenemos que recordarla. Child es un niño. Children son los niños. Childs no existe, ¿vale? Ergo, children es la opción correcta. There are 20 children in the park. Vamos con lo siguiente. Este también es uno de los irregulares. Man es el hombre, ¿cierto? Los manes no existe, sino que decimos men. Por eso hay la película que se llama Men in Black, ¿no? Hombres de negro, men. Es uno de los irregulares que, bueno, hay que echar memoria porque pues no hay otra. Por eso se llaman irregulares, ni modo. Vamos con otro. En este caso, donkey, la misma que decíamos hacer. Hay alarma. Cuando termina en Y hay alarma. Pero la alarma es válida si antes de la Y hay consonante, porque si hay vocal solamente aumentamos la letra S, donkeys. Vamos con la siguiente. Bueno, las demás están todas correctamente respondidas, así que no hay necesidad de retroalimentación. Y me voy con la última. Hair, cabello, ¿cierto? Esta es una versión bastante particular porque hair es estable. Y cuando estamos en presencia de sustantivos que no se pueden contar, todo lo que no se puede contar, por ejemplo, el agua, no podemos decir, deme 5 aguas. En español es válido, en inglés no. No podemos decir, por ejemplo, las 7 felicidades. ¿Cómo decimos eso? Está raro, ¿cierto? Ahí estoy haciendo un, un machetazo ahí con el idioma, solamente por efectos de comprensión, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos decir? A ver, felicidad, atún, bueno, el atún sería por latas. Pasta, por ejemplo, ¿cómo decimos pasta? ¿Cierto? La pasta es ahí, pero pastas, tal vez en español es válido, pero en inglés tal vez no tanto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos sustantivos que no se pueden contar, aquí vamos al tópico que nos corresponde justo en este momento, aquí. Cuando tenemos tópicos, palabras que no se pueden contar, se van a ver únicamente en su versión singular. No podemos pluralizarlos. Lo que significa que si hay sustantivos que se pueden contar, pues los sustantivos contables, casa, casas, perro, perros, gato, gatos, se pueden ver en su versión singular o en su versión plural. Las dos opciones son posibles, además de válidas, mientras que los sustantivos que no se pueden contar únicamente se van a ver en su versión singular. Es decir, el número solamente puede ser uno o puede ser mejor un artículo, ¿cierto? A o an, ¿sí? Dependiendo del contexto. O mucho mejor, some o any, dependiendo del contexto nuevamente. ¿Qué es lo que no podemos contar? ¿Qué es lo que no podemos contar? No podemos contar en muchas ocasiones elementos de alimentos, no todos los alimentos, pero muchos tipos de alimentos, bebidas
Todo lo que sea líquido no se puede contar. Nada líquido, no podemos decir, deme 5 vinos y dos jugos. En español puede que sí, en inglés no, las bebidas no se pueden contar. El clima no se puede contar. Cositas abstractas, como lo que decía, las ideas, el amor. Hay 7 amores. No. Y cosas generales como el dinero o la tarea. Ese tipo de cositas no se pueden contar. Al menos no en inglés. Así que la pregunta, la pregunta coherente es, si no podemos contar ese tipo de cosas, no podemos contar el queso, deme 3 quesos, ¿cierto? No se puede. Pues, ¿cómo hacemos para contabilizar ese tipo de cositas? Porque en español hacemos una vuelta rara, pero la hacemos. Clave para la próxima sesión, porque esto es de la próxima sesión. Vamos a utilizar los llamados containers, los contenedores o las unidades de medida, ¿cierto? No podemos contar el agua, pero sí podemos contar la unidad de medida, 1 litro de agua, pero podemos contar los contenedores, la botella, ¿sí? Habiendo dicho eso, pues miremos algunos ejemplos rapidines de algunos sustantivos contables y no contables, que ese es el último juego de la sesión. Hago una revisión rapidita de un vídeo que voy a mostrarles ahorita. Les voy a compartir más bien en chat. Y con esto finalizaríamos nuestra sesión de esta ocasión. Entonces, primero vámonos con el juego de sustancias. Para esto, María, hay que crear una cuenta. La cuenta es gratuita, ¿cierto? Hay que crear una cuenta, la cuenta es gratuita. Tómese su tiempo. Sugerencia que la cree porque las próximas sesiones, mañana, la próxima semana y la siguiente semana, vamos a seguir haciendo juegos en quizzes también. Y ya. Entonces, normalmente es porque necesita tener una cuenta, ¿vale? La cuenta es gratuita y lo hace con su correo electrónico. ¿Listo? ¿Qué más era que iba a decir? Ve, tan raro. Porque el código, bueno, el código es 053-092. Vamos a hacerlo con usted. ¿Listo? Entonces le ponemos Join My Quiz. ¿Listo? Cuando dice Join My Quiz, le pinchamos ahí en la primera opción. Aquí me dice introducir un código. En este caso, el código que nos pide para esta ocasión es 053-092. El código va a cambiar siempre dependiendo del juego, ¿no? Ya tengo cuenta, ya me la abre. Pero voy a abrirlo por acá. Aquí donde yo no tengo cuenta. Entonces yo le doy Join My Quiz. Y aquí sí me dice continuar con Google, continuar con email, continuar con Microsoft. Yo creo que la tengo con correo electrónico. Bueno, voy a cambiar de cuenta. ¿Cierto? Ingreso mis credenciales, no me acuerdo cuál es la contraseña, creo que es esta. Bueno, ahí ingreso mis credenciales, ¿cierto? O si me pide que haga una cuenta, pues creo la cuenta y una vez hecho eso, ya ahí ya puedo ingresar. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, mire que aquí yo ya acabo de entrar y estoy con Jacobin. Entonces, tratemos de todos modos hacerlo en otro navegador o ¿qué se llama esto? O en otro dispositivo, ¿vale? A veces Quizzes tiene esa dificultad. Bueno, de todos modos, empecemos. Si no nos funciona para el día de hoy, nos funciona para una próxima ocasión. Voy a quitarme a mí mismo porque... Y bueno, revisemos el feedback cuando sea necesario. Break a like. Buena suerte.
Ay. Muy bien, hemos terminado el ejercicio y ahorita se me viene a la mente que precisamente pensando en lo que nos dice María, en probar entonces menos juegos en Quizzes y tratar de revisarlos más en Kahoot. Tomar en cuenta esa posibilidad para que efectivamente puedan ingresar a Kahoot y pues Quizzes dejarlo como de ladito cuando y utilizarlo solamente en las opciones necesarias. Estoy pensando eso. Bueno, por un lado. Por otro lado, hay una precisión del 87%, felicidades, que he visto yo con los quizzes. Bueno, con los quizzes no, con este tema de contables no contables. Si usted se da cuenta, la versión de contables y no contables es bastante sencilla de comprender, ¿cierto? Si utilizamos el sentido común no nos va a resolver el 100% de las dudas que tengamos en función de si algo se puede contar o algo no se puede contar, porque el sentido común se va a equivocar, ¿cierto? En muchas ocasiones. Pero la precisión que nos va a dar el sentido común es bastante alta. Ergo, la sugerencia es aquí tener mucho sentido común para revisar este tipo de cositas, para saber si algo es contable o algo no es contable, ¿no? El sentido común no es perfecto, pero va a ser increíblemente poderoso para entender si algo. Bien, pasemos entonces a los ejemplos. Los chocolates. Un chocolate de chocolates, el chocolate no se puede contar, pero note cómo al decir la caja, yo la caja sí la puedo contar, porque es la unidad de medida o el contenedor en este caso. Una caja, 5 cajas, 20 cajas, ergo es un sustantivo que sí se puede contar, porque estamos pensando en la caja, ¿vale? Vamos con el otro. El café es contable. El café per se no se puede contar, ¿cierto? El en tazas, una tacita de café, 7 tacitas de café, un bulto de café, o por ejemplo, a ver, granos de café, 7 granos de café, o un kilo de café. Pero más adelante decía taza de café. Eso es diferente a lo que me están diciendo. ¿El café es contable o incontable? El café per se Exacto, no es contable, pero si me dicen taza de café, sí es contable. exacto. Ese es el punto en el que iba, ¿cierto? Porque el café per se solito, como nos dice aquí, nos dice, el café es ¿o es eso falso? El café per se no es contable, ergo esta afirmación es falsa. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, bueno, ¿esta afirmación es verdadera o falsa? ¿El café es contable? No, no es contable. Podemos contar las tazas de café, que es la pregunta que está más adelante. Bueno, es que hay 3 preguntas de café, ¿no? Entonces, ahí de pronto es por lo que uno se va confundiendo. Entonces, ahí nos dice, ¿el café es contable?
o no contable. El café es no contable. Y más abajo, a ver dónde estás. Aquí nos dice, note que hace rato decíamos el café. El café, la taza de café sí se puede contar. Entonces, por eso decíamos que el sentido común nos ayuda mucho, por un lado. Y por otro lado, cuando hay cosas que no se pueden contar, podemos utilizar, como dice el viejo refrán, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Que cuando hay cositas que no se pueden contar, podemos utilizar contenedores o unidades de medida para decir, bueno, pluralicemos esta vuelta. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima ocasión que se... Para esto voy a dejarles un vídeo final que es para que ustedes lo revisen ya de manera autónoma como apoyo adicional, que les muestre algunos ejemplos adicionales de cómo, pues, de sustantivos que se pueden contar y otros sustantivos que no se pueden contar. Ahí principalmente ustedes van a ver ejemplos de sustantivos contables y de no. Entonces, esto de contenedores y de unidades de medida para los sustantivos no contables lo vamos a retomar en la siguiente ocasión, que va a ser el día de mañana, y que nos va a servir precisamente para hablar de alimentos, ¿no? Entonces, para decir, me compré, no sé, me compré 3 aguas. No, me compré 3 botellas de agua XYZ, ¿cierto? Para, no sé, para las bebidas, me invento. Ah, es que me compré 5 vinos. No, me compré 3 botellas de vino de para la cita de comida, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a utilizar para la evidencia que nos corresponde en el foro de discusión. ¿Listo? Bien, habiendo dicho eso, muchachos, si hay preguntas, como siempre, bienvenidas todas. Y si no hay preguntas, pues nos vemos ya para la próxima ocasión, que sería el día de mañana. Misma hora, mismo canal. ¿Vale? Bien, creo que no hay No, no hay preguntas. pregunta. Bien, creo que no las hay. Les deseo muchos éxitos, muchas gracias por asistir y nos vemos el día de mañana, muy puntualitos como siempre, a las 11. Muchas gracias y que tengan un muy buen resto de día. Bueno, muchas gracias.